Bien, vamos a continuar con la doctrina de la inspiración y quiero decirles que mientras que muchos puntos de vista teológicos estarían dispuestos a decir que la Biblia es inspirada, cuando uno revisa los textos no siempre se encuentra que todos expresan lo mismo. Algunos aplican inspiración a los escritores, otros hablan de inspiración divina a los escritos y otros a los que leen. Entonces tenemos tres opciones. Uno, inspiración de lo que está escrito. Otro, inspiración de los que escribieron. Y otro, inspiración hacia los que leen. Y obviamente que algunos lo relacionan con el mensaje general de la Biblia. Otros lo relacionan con los pensamientos y otros con las palabras. Algunos incluyen la inerrancia, que tiene que ver con el no error, y otros no. Pero bueno, ante estas diferencias es necesario precisar al declarar esta doctrina bíblica que uno anteriormente necesitaba afirmar su creencia en la inspiración total de la Biblia cuando uno decía, y esta es la parte importante aquí, yo creo en la inspiración de la Biblia. Esa es una forma muy cómoda que tiene el líder y es una verdad absoluta. Yo creo en la inspiración de la Biblia. Y entonces tenemos la osadía, como alguna vez yo lo hice siendo como ustedes estudiantes de Biblia, y le dije a mi maestro de Biblia, ¿y de cuál Biblia? Estaba para que me dieran un zape, ¿no? ¿Y de cuál Biblia? Porque si nos quedamos nada más con yo creo en la inspiración de la Biblia, pues hoy en día tenemos muchas Biblias. Por eso cuando algunos no extendieron la inspiración al texto, se hizo necesario decir yo creo en la inspiración verbal de la Biblia. La inspiración verbal de la Biblia para contrarrestar la enseñanza que no todas las partes de la Biblia eran inspiradas. Uno tenía que decir yo creo en la inspiración verbal y plena de toda la Biblia. ¿Y por qué digo verbal? Porque eh, muchas de estas cosas fueron habladas y de lo que se hablaba fueron escritas. Otras fueron reveladas y escritas, pero algunas fueron investigadas como Lucas. Entonces, ¿por qué algunos no quisieron atribuirle precisión total a la Biblia? Entonces, fue necesario decir, yo creo en la inspiración verbal, plenaria, o sea, completa, toda, hablada, escrita, sueños, visiones, eventos, todo lo que vimos, infalible, ¿sí? Que no hay nada que lo pueda destruir, que no hay nada que lo pueda doblegar, e inerrante, ¿sí? Que no tiene equivocación, que no tiene error. Entonces, hoy en día esa es nuestra declaración acerca de esta doctrina básica de la Biblia. Yo creo en la inspiración verbal plena, infalible e inerrante de la Biblia. Pero entonces infalible e inerrante se empezaron a limitar a los asuntos de la fe, en vez de también abarcar todo lo que la Biblia contiene, hechos históricos, genealogías, el relato de la creación, etcétera, etcétera. Así que se tuvo que hacer una adición y decir a la inerrancia ilimitada, ¿sí? Y esto iba surgiendo porque había muchas enseñanzas erróneas. Pero vamos a ver algunos puntos que debemos de considerar en nuestro curso. Toda la escritura, la Biblia entera, es inspirada y provechosa. Toda la escritura, la Biblia entera, es inspirada y provechosa. Este es el alcance de la revelación del Nuevo Testamento. Por eso se usa la palabra escritura 51 veces y siempre con referencia a alguna parte de la Biblia. Puede tratarse de todo el Antiguo Testamento, de un pasaje particular del Antiguo Testamento, de un pasaje determinado del Nuevo Testamento o de una porción más amplia del Nuevo Testamento.
por ejemplo, las cartas paulinas, ¿sí? Pero creemos que toda la escritura, toda, es inspirada y provechosa. La Biblia entera es útil, y lo vimos al concluir. La Biblia entera es útil porque expresa el propósito de la inspiración. Nos corrige, nos enseña, nos amonesta, nos restaura, nos entrena en justicia, a fin de que el creyente pueda ser apto, capaz o proficiente y completamente equipado para cada aspecto de su ser. La Biblia no es para ponerla en un museo o admirarla. La Biblia tiene que llevar una aplicación, y ahorita quiero compartirles a ustedes algunas de estas aplicaciones. Las tres ideas de 2 de Timoteo 3:16 es de que la Biblia provino de Dios, viene la revelación de Dios, proviene de Dios y nos enseña cómo vivir. Ahora, algunas cosas que ustedes deben de entender de, de la importancia de las escrituras es que las escrituras nos traen salvación. Y deben de recordar siempre esto: la escritura nos trae salvación. La escritura produce un nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para poder llegar a ese nuevo nacimiento tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios produce un cambio en nuestro interior, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. La Biblia, que es la palabra de Dios, produce fe. ¿Sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña a conocer quién es Dios. Fíjense en Isaías, voy a buscar Isaías 45:18. Espero. Aquí está, Isaías 45:18. Dice la palabra de Dios en este versículo: porque así, aquí estoy, porque así ha dicho Jehová, el que ha creado los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció. No la formó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Y dice: yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Y acuérdense que en Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de saber quién era Dios. ¿Sí? Oseas 4:6 dice que el pueblo fue desechado por falta de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios produce también en nosotros una dirección, un propósito. Lo vimos hace un momento. Hay utilidad y hay propósito, porque la palabra de Dios es verdad. Todo aquel que cree en la inspiración divina, en la infalibilidad, todo aquel que cree en la utilidad y el provecho de la palabra de Dios, siempre va a tener una dirección y un rumbo, y la Biblia lo va a llevar a ese rumbo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? La Biblia nos enseña cómo ir hacia donde está Jesús. Tenemos un rumbo fijo. Pablo le dijo a la iglesia: prosigo a la meta. Y ese es el objetivo, de tener nuestra confianza en esta doctrina. A través de la palabra de Dios también nosotros limpiamos nuestro corazón de pecado. Y usted va a decir: ¿y seguimos pecando? Sí, podemos pecar porque somos seres humanos. Pero primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Lo dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, perfecto. Y nosotros leemos el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es que la palabra de Dios no solamente lleva un propósito, sino que tiene la función de ayudarnos a limpiar el corazón. Y es alimento que fortalece nuestra vida espiritual. Quiero que ustedes vean el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y en Juan, me quedé en el 5, Juan capítulo 6,
Mejor le pongo aquí, le borro porque si no me tardo más. Juan capítulo 6 y específicamente el versículo 63. En el versículo 63 nosotros encontramos lo que Dios está diciendo acerca del alimento hacia nuestra vida espiritual. Acuérdense que Él en muchas ocasiones dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y esa hambre es aquella que Jesús experimentó en el desierto cuando Satanás le dice que estas piedras se conviertan en pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo 63 específicamente nos está diciendo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo vamos a mantener nosotros nuestra salud emocional, espiritual? Ya me cayó un virus aquí, voy a cerrar. ¿Cómo vamos a mantener nosotros nuestra salud espiritual? ¿Cómo vamos a poder nosotros establecer la base doctrinal de la Biblia como inspiración divina cuando nosotros logramos entender que la palabra de Dios es la esencia de Dios, es la revelación de Dios hacia nosotros y que está produciendo cambios y que nos está llevando hacia un lugar y que estamos sujetos a la voluntad de Dios, conociendo cada día quién es Dios?